¿Cuántos han sido bautizados por el fuego del Espíritu Santo? Y los bautizados gritan de gozo. 1, 2, 3. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Vamos. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Ahora dilo con autoridad. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a profetizar. Jesucristo es Rey, la muerte. Bien, buenas noches, hermanas. Vamos a continuar con este estudio, ¿verdad? Que estamos llevando este discipulado de guerra espiritual. Para recomenzar o retomar el tema de ayer, vamos a leer 2 Corintios 10:4, que ya lo leímos, pero dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bien, ayer estábamos y nos quedamos hablando acerca de que Dios nos ha dado armas espirituales. Dentro de la guerra espiritual, Dios no nos ha dejado al garete, nos ha provisto de armas para poder pelear, ¿verdad?, la buena batalla. Ahora, como bien lo dijimos ayer, estas armas son espirituales. Para poder usarlas, tenemos que estar en el reino o en el plano espiritual para ahí poder usarlas. Obviamente, físicamente usted no las va a mirar, pero en el espíritu sí se va a poder mirar, ¿verdad? Gloria a Dios por los que tienen visión, porque los que tienen visión, ¿verdad? Pues Dios a veces les muestra, pero el que no las vea usted no quiere decir que no están. Recuerde que la mayoría de las cosas o de los asuntos que nos conciernen, sobre todo en el área de guerra espiritual, tiene que ver con lo profético, y lo profético tiene que ver con la fe. Entonces, vamos a hablar acerca de la armadura de Dios. Voy a tratar de adelantar lo más que pueda, pero sin irme rápido. Si usted tiene alguna pregunta, con toda confianza puede hacerlo. ¿Amén? Amén. Bien, entonces, muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de la armadura de Dios que se encuentra en Efesios 6. Efesios 6, 2, 6, creo que es del 13 en adelante. Del 13 en adelante. Vamos a leer y vamos a ir poco a poco en esto leyendo. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Muy bien. La armadura de Dios tiene un propósito. Esta armadura se divide en 6 armas, que son 3 defensivas y 3 de ataque, pero tiene un propósito, y está descrito en el versículo 13. ¿Para qué es la armadura de Dios? Para que podamos resistir en el día malo. O sea, cuando el enemigo se levanta, cuando estamos en la guerra espiritual, la armadura de Dios nos va a ayudar a resistir en el día malo. Y después vamos a estar firmes, ¿verdad? Ya eso tiene que ver con otra cosa, pero hoy vamos a hablar acerca de esta armadura. Dice en el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a empezar a hablar sobre esto. Ceñidos los lomos con la verdad. Cuando hablamos de los lomos, esto es algo que tiene que quedar claro. Cuando hablamos de los lomos, no hablamos de esta parte, no es la espalda, porque mucha gente piensa que cuando hablamos de los lomos se imagina en la espalda, pero no se refiere a la espalda, se refiere a la cintura. Entonces, cuando hablamos de que hay que ceñir los lomos, está hablando acerca del cinturón, ¿verdad? Por eso dice: cíñete los lomos. ¿Qué es ceñirse? Apretarte, ¿verdad? Eso es lo que significa
la palabra ceñir. Cuando hablamos de la verdad, no nos referimos a nuestra verdad, sino a la verdad de Dios. ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es la verdad de Dios? Jesús es la verdad y la vida. Jesús, efectivamente. Jesús es la verdad de Dios. Eso significa que debemos ceñirnos, significa fajarse, ¿verdad? O sea, apretarse el cinturón con esa verdad. Pero esto va más allá de saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Se refiere a que el cinto nos da una protección en la mente que nos ayuda a entender que mis pensamientos no son sus pensamientos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ceñirnos con la verdad, estamos hablando acerca de Jesús, estamos hablando de que nuestra mente tiene que ser renovada. El cinturón lo que hace es traer una protección a mi mente. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Yo estoy intercediendo, ¿verdad? Me encuentro intercediendo por una persona que tiene cáncer y de repente me ataca un pensamiento del enemigo que me dice que no tengo autoridad para reprender esa enfermedad y que Dios no me va a oír. En ese momento yo declaro, yo estoy ceñido con el cinto de la verdad y yo soy lo que Dios dice que soy. Le creo a Él y no a tus mentiras, porque Jesús es la verdad y en ella conquistó en la cruz la sanidad de esta mujer y creo que Él me oye. En ese momento, Satanás tiene que retroceder bien. Cuando nosotros estamos intercediendo, normalmente el enemigo siempre va a estar atacándonos con dardos. Siempre va a estar tratando de poner en nuestra mente cosas contrarias. Nos va a tratar de distraer. No sé a cuántos les ha pasado que están intercediendo, que están orando y de repente se encuentran pensando en otra cosa, que nada que ver con Se lo que estaban desvía. intercediendo, Amén, amén. ¿verdad? Sí, amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Satanás trata de desviar nuestra mente para que vuele por otro lado. Entonces, por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado que cuando va a orar por una persona, si es que alguna vez ha orado por alguien, usted va a orar por esa persona e inmediatamente viene un pensamiento donde nos dice, tú no puedes. No habla del pastor porque tú no tienes autoridad. No tienes que decirle a la hermana fulana porque ella sí tiene autoridad, tú no. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de la gente lo cree y deja de creerle a Dios, deja de creer la verdad de Dios, que es Jesús, deja de creer que Jesús, miren, cuando Satanás nos tienta con este tipo de pensamientos, lo que está tratando de hacer es quitar la soberanía de Dios para ponernos a nosotros. Recuérdense los tres principios que hablamos acerca de la guerra espiritual. Uno de ellos y el más importante es entender que yo no tengo poder, no tengo una autoridad, pero quien la tiene es Jesús. Y en su nombre yo tengo poder y autoridad, no en mi nombre, sino en Él. Entonces, cuando yo oro por una persona, cuando yo clamo por alguien, yo estoy clamando desde la autoridad de Jesús y no desde la mía. Si yo estoy clamando desde la mía, creyendo que mi oración, fíjense lo que les voy a decir, esto es bien tremendo. Si yo estoy creyendo que mi oración es la que va a cambiar las cosas, me estoy equivocando. No es mi oración, es el poder de Dios a través de mi oración que va a mover la mano de Dios a favor. Sí, amén. Nosotros tenemos que entender, hermanos, ¿verdad? Que nosotros estamos aquí para administrar la victoria de Jesús. Entonces, ¿para qué nos sirve el cinturón de la verdad? Para ceñir nuestros lomos, o sea, para sujetar nuestra mente a la verdad de Dios. Cuando el diablo venga a decirte que tú no tienes poder y autoridad, tú le vas a decir, tienes razón, yo no tengo poder, no tengo autoridad, pero Jesús en mí sí la tiene. Y a través de la autoridad de Jesús, yo te ato y te echo fuera. Le ordeno a tu espíritu de enfermedad, le ordeno a tus mentiras que se calmen, ¿verdad? Y mi mente se sujeta a la verdad de Dios, no a la mía. Entonces, Satanás trata de tentarnos para podernos desviar de la verdad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando él te trata de poner ese espíritu de baja autoestima, lo único que está haciendo es apelar a tu ego,
apelar a tu ego para que tú digas, no, yo sí puedo. No, no, no. No caigamos en el error. No es que yo puedo, es que Jesús puede, ¿verdad? Por Sí, eso amén. dice en Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Efectivamente. Entonces, bien, bla, 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 conquistó la gloria, bla, 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 bla. En ese momento, cuando yo entiendo esta verdad, Satanás tiene que retroceder. ¿Por qué? Porque mi mente está cubierta por la verdad de Dios. Yo creo lo que Dios dice que soy, no lo que el diablo dice que soy. Esto convierte al cinturón de la verdad en un arma defensiva. Entonces, cuando yo tomo el cinturón de la verdad y me sillo los lomos, lo que estoy haciendo es proteger mi mente. Proteger mi mente. Sí, amén. Bien. Luego sigue diciendo en el 14, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? ¿Qué protege la coraza? El corazón, El corazón, la efectivamente. espalda, ¡Oh, gloria a Dios! Entonces, la manto. coraza de justicia es la pechera. La coraza era una parte muy importante y fundamental de la armadura. Ella protegía dos partes importantes. Fíjense nada más, no nada más protegía el corazón, sino que la coraza era lo que se ponían, ¿verdad? Aquí y protegía tanto la parte de adelante como la parte de atrás. Sí, amén. Protegía, ¿verdad? La espalda. Y la otra era el corazón. En la guerra espiritual, al ponernos la coraza, Dios estará trayendo una protección a nuestras espaldas, evitando así todo ataque sorpresivo del enemigo en contra de nosotros. Según lo dice Salmo 34:7. Fíjese lo que dice Salmo 34:7. Y perdón, pero todavía no se me compone bien la garganta. Salmo 34, versículo 7, dice, el Adelante, ángel de Jehová acampa acampa alrededor de los de que los le que le temen temen y los y defiende. los defiende, exactamente. Entonces, la coraza de justicia hace esto, ¿verdad? Protégeme todo mi alrededor, protege mi corazón y protege mi espalda. Amén. Pero su función más importante es proteger el corazón. La palabra declara que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. El corazón es muy importante porque dice la palabra que del corazón, ¿qué es la función del corazón según la Biblia? El ¿Qué sale abundancia del del corazón, corazón? De él la mana la vida, abundancia del corazón. ¿no? De él mana la vida. De él mana la vida, Escuchen, amén. de él Santo. mana la vida. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Porque de de él él mana mana la la vida. vida. O sea, de él Amén. sale la vida. Pero esto Sí, es muy importante que esté protegido. La coraza nos ayuda a mantener el corazón bien posicionado en el lugar donde debe de estar. Aún en medio de la intercesión, el diablo tratará de desviar nuestro corazón hacia la soberbia o hacia alguna actitud negativa. Pero al tener puesta la coraza, esto protegerá mi corazón de desviarse, según dice Mateo 6:21. Mateo 6:21. Todos estos versículos están ahí en sus hojas, ¿eh? Porque donde está vuestro tesoro, allí Está también nuestro estará corazón. vuestro corazón. Muy bien, ¿cómo funciona en sí la coraza? Les voy a explicar cómo funciona la coraza de justicia. Cuando en medio de la intercesión yo declaro, Señor, me pongo la coraza de justicia, esta me protege de todo ataque sorpresivo, toda venganza o toda represalia del enemigo a causa de la intercesión que hago a favor de mi hermano o de mi hermana. Y al mismo tiempo protege mis pensamientos de toda soberbia y altivez que se quiera erguir en mí. Al hacer esto, espiritualmente, Dios estará librándome de cualquier ataque en contra mía
de mi familia, de mi cuerpo, de mis finanzas. Esto convierte la coraza en la segunda arma defensiva. Por eso cuando usted invoque el poder de la coraza de justicia, usted debe de saber que eso le va a proteger por delante y también le va a proteger por atrás. Cualquier venganza, cualquier revancha que quiera venir en contra, no va a tener poder porque yo estoy protegido con la coraza de justicia. Como un pectoral. Como un pectoral, efectivamente. Pero acuérdense que no nomás es lo del pecho, sino también la espalda. La espalda, ¿no? Bien. Efesios 6, seguimos en Efesios 6. El versículo 15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué son estos? Son las sandalias. Cuando hablamos de calzarnos los pies con el evangelio, literalmente hablamos de nuestro caminar en Cristo. También hablamos de una defensa o algo que protege mis pies. Recordemos que el evangelio es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos del calzado del evangelio en términos de un arma de guerra espiritual, nos referimos a un arma altamente poderosa. Fíjense por qué. Podríamos pensar que es un arma defensiva, ¿verdad? Pero más bien es un arma de ataque. En la simbología bíblica, los pies tienen un simbolismo profético tremendo, pues la palabra declara en Deuteronomio 11:24 que todo lo que pisare la planta de nuestro pie será nuestro. Serán vuestros. Todo lo que Amén. pisare la planta de nuestro pie será nuestro. Esto nos lleva a tener un mejor entendimiento de para qué sirve ponerse el calzado del evangelio dentro de la guerra espiritual. Es un arma que nos lleva a conquistar en el espíritu. Uy, se me perdió. En el espíritu, aquí está. Pero no tan solo en una declaración débil y sin fuerza, sino con autoridad y con gran poder. Como dice Romanos 1:16, ¿verdad? Que el evangelio es poder de Dios y de salvación a todo aquel que cree. Evangelio significa ¿qué? Buenas ¿Qué nuevas. significa? Buenas nuevas, exactamente. Las buenas nuevas es que Jesús nos vino a dar salvación. Este término, fíjense qué poderoso es este término. Este término de salvación viene de dos palabras griegas, que es sotería o soterión, que significa prosperidad, restauración, sanidad, salud, rescate, etcétera. Esto significa que al ponerme el calzado del evangelio, Dios me está capacitando con el poder y la autoridad de traer del mundo espiritual al mundo físico todas estas bendiciones. ¿Por qué? Porque todo lo que pisare la planta de mi pie será mío. Mire, tuvimos una experiencia, esto lo platicaron los hermanos de allá de Tepango, pero para mí no tiene ni una sorpresa porque ya lo he vivido en otras ocasiones. Cuando tuvimos la marcha por Jesús, ¿verdad? Había una virgen grandotota ahí en nuestro caminar. Entonces, cuando nosotros salimos a esta marcha, que la marcha es un acto de guerra espiritual, porque marchar es un acto de guerra porque vamos pisando con nuestros pies y vamos tomando el territorio. Vamos conquistándolo. A veces mucha gente que no lo entiende piensa que nada más es desfilar, pero no, sino que lo que hacemos en esa marcha es que todo lo que pise la planta de nuestro pie lo estamos tomando como un territorio para Jesús. Por eso acuérdense que dentro de la guerra espiritual y de la intercesión, la intención es lo que va a hacer el efecto profético en el espíritu. Si yo voy caminando como nada, pues no pasa nada, pero si yo voy caminando con la intención, los espíritus que están en la zona saben lo que yo estoy haciendo, y es ahí donde empieza la guerra espiritual. Entonces, cuando yo me pongo la armadura, ¿verdad? En el automático, ¿verdad? Yo estoy orando con una intención. Me pongo la armadura porque yo sé que voy a pelear una guerra. Entonces, al ponerme la armadura y clamar por cada una de ellas, estoy haciéndolo con la intención de dañar el reino de las tinieblas, pero también de protegerme de los ataques del enemigo. Entonces, en el asunto del calzado del evangelio, es importantísimo que no se me olvide orar,
¿verdad? A la hora de orar por esto, de ponerme la armadura, no se me olvide el poder de lo que significa que mis pies tengan el calzado del apresto del evangelio. Y amén. Fíjense, esta arma es un arma que me protege también para que cualquier territorio que yo pise, cualquier situación que haya ahí, ¿verdad? No me pueda afectar. Hay territorios que están pactados, hay lugares que están pactados, hay hogares donde hay contaminación, y ya hemos hablado en otra ocasión que la contaminación también entra por los pies, ¿verdad? Amén. Porque es lo que tiene contacto. Nuestros pies, nuestras manos son lugares por los cuales entra. Por eso la Biblia dice que no hay que poner las manos con ligereza, pero de la misma manera, nosotros al pisar, no tenemos que pisar nada más así, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo ya muchos años que cuando yo voy a salir a la calle, yo unjo mis zapatos, me pongo aceite en la planta de los zapatos, o me Sí. echo aceite en los pies, ¿verdad? Y yo declaro una protección sobre mis pies para que cualquier territorio que yo pise, ¿verdad? Lo que sea que haya no me afecte. Pero cuando yo voy a la guerra y me pongo el calzado del evangelio y lo hago con esa intención, Satanás sabe a lo que voy. Sabe que voy a conquistar el territorio. Sabe que voy a conquistar un terreno. Entonces, los pies son altamente importantes dentro de la guerra espiritual. ¿Qué es lo que sucedió en esta marcha por Jesús? El Espíritu de Dios, ya habíamos pasado de largo y me regresó el Espíritu Santo y me dijo, conquista, zapatea. Y empecé a zapatearle a ir a la Virgen de Guadalupe. Le empecé a zapatear a ese demonio, a ese espíritu que estaba ahí. Y le zapateé fuerte, y lo vieron varios. Y qué bueno que lo vieron varios porque quedó el testimonio. Al poco tiempo, ¡pum!, la quitaron de ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. La quitaron de ahí. Entonces es importante, ¿verdad? Esta arma, que es un arma, ¿verdad? Que también es defensiva, pero también es de atacar, de conquista. Entonces, todo lo que yo declaro, ¿verdad? Es que el territorio es de Cristo y que el Señor trae salvación. Y salvación significa todo lo que les acabo de decir. Este término salvación viene de esta palabra que es sotería, soterión, y significa restauración, prosperidad, rescate, sanidad, salud, etc. Todo eso sucede cuando yo ocupo el arma del calzado del evangelio. Amén. Bien, y luego dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es un arma activa. Es como un arma, es como una bomba de tiempo esperando a estallar en medio de las huestes demoníacas. La palabra declara que sin fe Es imposible es imposible agradar a Dios. agradar a Dios. Efectivamente. El escudo sirve tanto para la defensa como para el ataque. En la antigüedad, los guerreros usaban dos tipos de escudo, y esto es bien importante. El escudo convencional, que era un escudo redondo y pequeño, y la adarga, la cual era un escudo del tamaño del guerrero, que lo cubría completamente, y no solo a él, sino a su compañero. También esta adarga se usaba para confrontaciones cuerpo a cuerpo y romper las filas del enemigo. Por eso la palabra dice escudo Escudo y y adarga adarga. es tu Es tu verdad. verdad. Entonces, cuando nosotros utilizamos esta parte de la armadura, es una parte importante porque podemos utilizar dos tipos de escudo. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Los guerreros traían estos dos escudos, no nada más traían uno, traían dos, y dependiendo de lo que iban a hacer, era el escudo que ellos utilizaban. Por ejemplo, el escudo redondo y pequeño era para confrontaciones cuerpo a cuerpo, así, ya cuando estaban en la guerra de los espadazos, ahí lo usaban. Pero la adarga era algo que utilizaban para rompimiento. ¡Pum! Entraban con fuerza y utilizaban toda su fuerza, ¡pum!, para abrir paso entre las filas enemigas, ¿verdad? Y que las
las lanzas o las flechas o los mismos enemigos que estaban al frente no los pudieran dañar. Sí, amén. En guerra espiritual, el uso de estos dos escudos es muy importante, ya que sirve para dos cosas: apagar los dardos del fuego del maligno. Estos son los pensamientos de temor y duda que tratarán de frenarnos al momento de estar intercediendo por alguna situación o por alguna persona o cosa. Con nuestra fe penetramos y atravesamos proféticamente el plano del tiempo, trayendo lo que está en el corazón y la mente de nuestro Dios a nuestro tiempo. Es decir, el negocio que quieres, la salvación de tu familia, la sanidad para tu cuerpo, en un plano del tiempo de Dios ya es una realidad. Con el escudo de la fe, yo puedo, en el nombre de Jesús, traerlo al tiempo presente y que se haga realidad en nuestro tiempo. Fíjense, ¿se acuerdan? Bueno, algunos ya escucharon la clase acerca de la eternidad. Permítanme. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de algo acerca de lo que es la eternidad? ¿Cuál es la particularidad de este plano, por decir así, de esta dimensión que es la eternidad? ¿Alguien se acuerda? No, yo no me acuerdo. ¿Nadie? Bien. La particularidad de la dimensión de la eternidad es que en la eternidad no hay tiempo. En la eternidad converge pasado, presente y futuro. Por eso la Biblia dice que el que habita en la eternidad, o sea, Dios conoce todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él habita en la eternidad. La eternidad es su habitación del Señor. Por eso Él conoce pasado, presente y futuro. Quiere decir que en un ámbito de la eternidad, en un lugar, en algún lugar de la eternidad, tu petición ya fue contestada. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Clama a mí y yo Y te yo te responderé. Entonces, en algún plano, en algún lugar del plano de la eternidad, la respuesta ya está. ¿Qué es lo que hacemos con nuestra fe cuando usamos la adarga? Acuérdense que el término el uso de la adarga, del escudo largo, es para penetrar, para romper. Es un rompimiento que hacemos. Entonces, el escudo de la fe no nada más es para defenderme de los catorrazos, es para que yo pueda penetrar con mi fe, ¿verdad? Y tomar lo que es mío para la gloria de Dios. Entonces, cuando yo estoy orando y utilizo el escudo de la fe, que es la adarga, ¿verdad? Utilizo este escudo y yo lo visualizo y me visualizo con esa adarga y esa fe que me hace atravesar el tiempo. Y yo puedo traerme de la eternidad la respuesta para mi vida. Amén. Amén. ¿Sí quedó claro eso? Sí, amén. Bien, en un plano del tiempo de Dios ya es una realidad. Con el escudo de la fe, yo puedo en el nombre de Jesús traerlo al tiempo presente y que se haga realidad en nuestro tiempo. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Eso lo dice en el Salmo 118:24. Por eso dice, este es el día que hizo Jehová. ¿Cuál es el día? Este es el día. Y mañana, este es el día. Y pasado, este es el día. ¿Me explico? Esto convierte al escudo, a mi criterio, en un arma de ataque más que una defensiva. Sí, amén. Bien, y luego dice en el 17, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo? ¿Cuál es el yelmo de la salvación? Casco. Casco. El casco, efectivamente. La función del yelmo es claramente defender la parte de la cabeza. En la cabeza se encuentra nuestro cerebro, en el cual están los pensamientos. Al hablar de nuestros pensamientos, nos referimos al alma. El yelmo de la salvación en la guerra espiritual mantiene nuestros pensamientos enfocados en la obra de la cruz. Nos hace entender que todo lo que estamos pidiendo ya fue hecho en la cruz. El yelmo también protege nuestros ojos. Fíjense nada más.
nuestros ojos, nuestros oídos, la boca, en fin, toda la cabeza. Miren, esto no está aquí, pero les voy a platicar que hace algún tiempo Dios me habló acerca de las puertas del alma. Y amén. Por ejemplo, esto hasta el mundo lo comenta, ¿verdad? Que dice que los ojos son las ventanas del ventanas. alma, ¿verdad que sí? Ujú. Pero a mí el Señor me decía, no son ventanas, son puertas, Santo. porque por medio de los ojos hay cosas que entran a nuestro corazón. Ujú. Pero ¿cuál otra puerta usted conoce por la cual entre a nuestra alma? ¿El oír? Pensamientos o ideas. Los ¿El oír? oídos Los oídos, efectiva, porque dice que la fe viene por nace el por oír. el oído, Sí. pero el oído La fe apagado. viene por el oír, pero también no nada más la fe, sino que el temor también entra por el oído, Ujú. Sí, amén. ¿verdad? ¿Qué otra puerta conoce usted? La boca. La ¿La boca. La Santo. boca, la boca, porque la boca contamina, dice que no es lo que sale, lo que entra, Lo sino que entra, lo que sino lo que sale. sale, ¿verdad? Santo. De la boca. Entonces, fíjese, tenemos ya en la cabeza, tenemos tres puertas: los ojos, los oídos y De la la boca. boca. Si no me acuerdo, si bien no me acuerdo, creo, no recuerdo bien, voy a buscar el versículo porque no lo tengo aquí anotado, no era parte de esto, pero dice que él pone guarda en las puertas, él pone Ujú. guardas en las puertas. Y hace tiempo el Señor me ponía a ungirme los ojos, los oídos y la boca y decía, pon guarda, pon guarda. ¿Qué es un guarda? Un guardia, un protector, un ángel que cuide, como el ángel que cuidaba la entrada al Edén, ¿verdad? Nosotros podemos pedirle al Señor que traiga ese ángel, pero bueno, el yelmo hace ese trabajo. Protege las puertas de los ojos, las puertas de los oídos y la puerta de la boca, todo en la cabecita. ¿Por qué? Porque todo esto contamina esto, ¿verdad? Ujú. Sí se entiende esto, ¿verdad? Amén. Amén. Bla, 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 bla. Bien. El yelmo protege nuestros ojos, oídos, boca, en fin, toda la cabeza. Es más o menos la función que tiene la coraza de justicia, pero en una manera más activa. La coraza solo defiende la espalda y el corazón. El yelmo protege integralmente todos nuestros sentidos espirituales contra los ataques engañosos del diablo. La palabra declara que él es un ladrón que vino a robar, matar y destruir. También declara que él es padre de mentira. Él siempre tratará de engañar y desviar nuestros sentidos espirituales, trayendo en ocasiones sueños, palabras y aún visiones que tratarán de desviarnos de nuestro propósito en Dios en cuanto a nuestra intercesión. Si él logra hacerlo, estaremos actuando en la carne, lo cual es un peligro cuando se trata de guerra espiritual. Algo que deberíamos entender en este punto es que toda guerra que se empieza es dirigida e impulsada por el Espíritu Santo. Si esta es impulsada por los deseos de mi carne, solo me estaré metiendo en terrenos escabrosos y dándole derecho legal al enemigo para oprimirme. Miren, sucede que Dios nos lleva por por un camino. Hay una asignación que Dios nos ha entregado como intercesores. ¿Cuál es la asignación que este grupo tiene como intercesores? Estamos orando por un cambio político, social, ¿verdad? Y religioso dentro de México. Al hacer esto, estamos orando, ¿verdad? Para derribar todo lo que es la delincuencia, la violencia, oramos por el gobierno, bla, 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 bla. Ese es el objetivo de nuestra oración, esa es nuestra asignación, ¿verdad?
Si nos salimos de ese cuadrito, de ese cuadro, de ese lineamiento que Dios nos dio, ¿verdad? Estamos incurriendo en asuntos que ya no nos conciernen, ¿verdad? Ahora, oramos de repente por peticiones, sí, porque es algo que el Espíritu de Dios ha puesto. Todo lo que estamos haciendo, el Espíritu de Dios lo pone. Oramos, sí. Clamamos, sí. Pero nuestro objetivo primario, ¿verdad? Es orar por el país, orar por México. Esa es la instrucción de parte del Espíritu Santo. No hay otra. No nos ha levantado Dios para resolverle la vida a la gente. Estamos orando para que Dios toque México. Ese es nuestro objetivo primario. Pero podemos orar por las demás cosas. Sí podemos. Porque la palabra de Dios nos manda orar los unos por los otros. Pero nunca debemos perder de vista cuál es el objetivo de este grupo de intercesión. ¿Me explico? Porque entonces estaríamos metiendo en asuntos que no nos corresponden. Entonces, tenemos que entender que el Espíritu de Dios es quien nos guía a todas las batallas que nosotros estamos enfrentando. Así que al orar, pongámonos el yelmo de la salvación, así evitaremos que espíritus de confusión y duda vengan a atacar nuestra mente. Estos vienen mucho, hermano. No, ¿qué haces aquí? No, tú no eres parte de, no, tú no estás para esto, no, te falta mucho. No tienes la unción, no tienes el llamado, no, mejor quítate, ¿no? Empieza Satanás a meternos esas ideas en la mente, ¿verdad? Y como no estamos entendiendo el poder de la armadura, del yelmo, que trae una protección, entonces estamos permitiendo que entren. Recuerde que todas las armas espirituales necesitamos intención para que puedan funcionar. ¿Qué es la intención? Es la fe que nosotros le estamos poniendo. Cuando yo digo que tengo la espada del Espíritu, yo tengo que mirarme la espada en la mano. O sea, Amén. la tengo que ver por la fe. Si yo estoy hablando del escudo, tengo que mirar el escudo, lo tengo porque tengo que tener una intención. Amén. 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 Bien, y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra escrita, la palabra rema y la palabra profética, que es la palabra logos y la palabra rema, ¿verdad? Fíjense, cuando hablamos de la espada del Espíritu, no nada más nos referimos a la palabra logos. La palabra logos, como tal, el logos no tiene un poder. ¿Y por qué lo digo? Porque mucha gente conoce la Biblia. Mucha gente se la sabe. De pi a pa, completita. Sí, amén. Pero no tienen fe. No hay intención en ellos. De hecho, muchos conocen la Biblia nada más para poder tener con qué molestar a la gente que muy poco conoce de la Biblia. Pero nada más, pero para uno que sí conoce la palabra y que sí tenemos fe en ella, cada versículo es un arma, es una bala que nosotros le ponemos a nuestro arsenal, ¿verdad? Entonces, existe la palabra logos, la palabra rema. ¿Cuál es la palabra rema? Es la revelación que viene por el logos. O sea, yo conozco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no se hace rema hasta que no entiendo que verdaderamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si en algún momento yo me siento débil y yo entiendo que en Cristo todo lo puedo, aunque yo esté débil, aunque yo me esté muriendo, si yo entiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la debilidad no va a tener poder en mí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da la fuerza. ¿Sí me explico? Entonces, hay personas que dicen, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todo el tiempo las ves así. Tanto. Hermana, y no todo, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero hay que entender que también uno se cansa, sí, hermano, sí nos cansamos, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí me explico lo que trato de decir, ¿verdad? Una cosa es tener el logos
Y otra cosa es entender, ¿verdad? Que Logos se hace viva en mí. Cuando Logos se hace carne en mí, entonces yo tengo un rema. Pero no más tengo la palabra, la espada del Espíritu. Cuando habla de la palabra de Dios, no la limitamos tan solamente a Logos y al rema, sino que la palabra profética que sale de la boca de Dios también es una espada en contra del enemigo. La palabra profética es una espada en contra del enemigo. No nada más la palabra escrita, no nada más la palabra rema, sino que la palabra profética, la profecía, lo que Dios habla es una espada que podemos usar en contra del enemigo. Cuando Dios ha hablado y ha determinado algo, yo puedo tomar eso que ha determinado y es una espada con la que yo estoy pacan, dándole al enemigo hasta que retrocede. Si Dios me ha dicho a mí que Dios me va a sanar, yo tengo que creerlo. Es una palabra profética, pero también lo dice la Biblia y también se debe de hacer un rema. Tanto la palabra profética como la palabra logos tiene que caer en el rema. Si yo no entiendo lo que Dios me habló y no lo creo, nada va a suceder aunque yo lo repita como loro. Usted puede repetir 100 veces. 100 y 1000 y 1.000.000 de veces puede repetir la Biblia, pero si usted no la cree, nada va a suceder. La palabra de Dios es un arma ofensiva, es un arma para atacar. Nosotros atacamos al enemigo con la Biblia. Nosotros atacamos al enemigo con la palabra de Dios, la palabra profética. Nosotros atacamos al enemigo con el rema de la palabra, entendiendo que lo que Dios ha hablado es autoridad, lo que Dios ha hablado es un decreto inamovible, que no se mueve, que toda palabra que sale de la boca de Dios va a quebrantar el poder de las tinieblas. Entonces, yo tengo que pararme firme con la palabra de Dios, ¿verdad? Y poder asestar golpes de muerte al enemigo. No puedo pararme en la intercesión declarando versículos nada más por declararlos. No se trata solo de declarar, porque esto no se trata de ser positivo, no es positivismo, es poder. Tengo que entender que la palabra es poderosa, tiene poder. O sea, dice la Biblia que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Fíjate nada más. Los tuétanos. Los tuétanos, todo lo rompe, lo destruye, lo despedaza, ¿verdad? Y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. El problema es que a veces solamente enfocamos la espada a la palabra escrita y pensamos que por declarar versículos Dios se va a mover. Dios no se va a mover porque yo declare versículos. Dios se va a mover porque yo declare el versículo, lo crea y lo viva. Si no lo creo, címbalo que retiñe, dice la palabra del Señor. Címbalo que retiñe. Puro ruido. ¿Cómo dice el dicho? Mucho ruido y pocas nueces. Entonces, fíjate, ¿cuántos han oído el término que las palabras tienen poder? Ahora bien, si las palabras de los hombres tienen poder, imagínate el poder de la palabra dicha de la boca de Dios, hacer y hará. Es tremendo cuando nosotros entendemos el poder de la palabra rema. Y bueno, ya expliqué lo que es la palabra rema, ¿verdad? Bien. Déjenme leerles algo más. Son 12:20. Ya. Deme 5 minutos más y terminamos hoy. Ok. ¿Qué función tiene la palabra escrita hecha rema en la intercesión? Para entender más claramente, daremos un ejemplo. Isaías 45. Isaías 45. No lo voy a leer todo, pero voy a leer un pedacito. Es un versículo que lo conocemos mucho, es un capítulo muy conocido. Dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha
para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Conociste. Ese fue Isaías 45, del 1 al 4. Bueno, fíjense, qué tremendo. Me acuerdo de cosas porque aquí escribí acerca de algo que me pasó a mí en el 2010. Fíjense, se lo voy a Sí. leer porque esto poco lo conocen. Bueno, nadie casi lo conoce. Al principio del año 2010 pasé por una de las situaciones más difíciles que he vivido en toda mi vida como cristiano. Estando en Veracruz, de repente, de un día para otro, empecé a enfermar. Comencé a bajar de peso estrepitosamente. 2 semanas antes presenté un cuadro muy fuerte de asma, en la cual fui a parar al hospital. Y la siguiente semana me sobrevino una crisis en los intestinos. Y para rematar, pues lo que ya les estaba contando, estuve así durante 2 semanas más. No soy muy afecto a estar yendo al doctor, pero ante la insistencia de mis amigos lo hice, ¿verdad? Esta cosa se movió. Ante la insistencia de mis amigos, lo hice, solo para descubrir que estaba muy, pero muy enfermo. Me hicieron los análisis correspondientes y resulté positivo para hepatitis tipo A. Esto en realidad no es muy grave, pero en mi caso era diferente. Yo presentaba un cuadro crítico. Había bajado más de 20 kilogramos en menos de un mes y la cosa no parecía que se compondría. El diagnóstico del doctor fue: está usted muy mal, no tenemos nada que darle, váyase a su casa a descansar y veamos qué sucede. Eso fue lo que me dijeron. En realidad les ¿Cuánto? digo que en ese momento sentí que todo se me venía encima. Comencé a pensar en mi familia, que no es cristiana, en mis amigos, en lo que pude o no pude hacer. Ya me veía en la caja y la gente alrededor llorando por mí, y en la lápida una leyenda: aquí yace alguien que no alcanzó sus metas. La experiencia fue tremenda. Ya yo salí de ahí pensando que todo se había acabado. De buenas a primeras me encontré parado frente a ese hospital y en el aire respiraba la muerte. En medio de todo, el enemigo hablaba a mi corazón diciéndome: ya ves, Dios no cumplirá su propósito en ti. ¿Dónde quedaron todas esas promesas? Todo era mentira. Lo que el diablo no sabía es que al recordarme esto, despertó en mí una ira santa, una indignación que llenó mi corazón y mi alma de una queja que se convirtió en un clamor hacia Dios. ¿Dónde están todas esas promesas que me hiciste? Al decir esto, inmediatamente vino a mí el reto, vino el reto a mí, y como si Dios me contestara y me hiciera esa misma pregunta: ¿dónde están esas promesas? ¿Qué piensas hacer ante esta situación? ¿Te rendirás o lucharás por tu tierra de promesa? En ese momento el Espíritu Santo vino sobre de mí. Tomé ese papel que tenía escrito mi sentencia de muerte, lo apreté fuertemente y dije: no moriré, sino que viviré. Esta palabra se convirtió en mi escudo de fe para pelear en contra del enemigo. Comencé a ayunar, y en medio de esta intercesión que duró 3 días, el Señor me habló y me volvió a dar una promesa más, entre varias que ya me había dado. Estas promesas fueron mi arma y aún lo siguen siendo en contra de la enfermedad y de esa sentencia de muerte. No fue ni es fácil pelear contra de una sentencia de muerte, pero la palabra rema y la palabra profética son un arma poderosa que el enemigo no puede combatir. La historia termina en que aquí estoy con ustedes compartiendo este testimonio. La palabra es una espada aguda y de doble filo, poderosa para destruir a los espíritus inmundos que vienen en contra de nosotros, en nuestras familias o de nuestras iglesias, sociedades, amigos, etc. Esto convierte a la espada del espíritu en un arma para pelear ofensivamente y una que el enemigo no puede parar. Jesús usó de esta arma cuando peleó contra él en el desierto y el diablo salió huyendo. Usemos la poderosa espada del espíritu. Miren,
Yo pocas veces hablo de las situaciones que yo vivo, porque a veces hay cosas que no me gusta revivirlas, la verdad. Te mando la Antes foto. no, eso fue Hombre, después, Ari. Esa fue santo, después. otra No, ocasión, no. santo. Yo les he dicho, es que hay cosas que a veces yo creo que ni saben. Yo me he enfrentado a la muerte 3 veces, hermanos. 3 veces he estado a punto de petatearme. Y esta fue una de tantas. Fíjense, me acuerdo que en ese enero, yo estaba viviendo en casa de Julieta, ¿no? Lo de la foto fue cuando yo estaba viviendo en Coahuila y de Estabas allá con me tu vine para mamá. acá, ¿sí? Y Pero les esto mando la fue, foto. no, no la quiero ni ver. Esto fue en casa de Julieta, en el 2010, en el 2010. O sea, me vino, fíjense, yo de chico tuve asma. Ahí mandó Ariana la foto. Ahorita la van a ver. En el 2010, yo digo, perdón, cuando yo estaba pequeño, yo padecí de asma. Tuve punto de bronconomenía asmática y estuve a punto, muy grave, muy grave. De chiquito, se me pegaba el pecho con la espalda cuando respiraba. Por eso es que el frío o los lugares fríos a mí me ocasionan muchos problemas, ¿verdad? Ya no. Yo trato de no hacerle mucho caso, pero tantito me daba el frío anteriormente, tantito me mojaba, tantito el aire y me enfermaba horrible. Entonces, en esa ocasión me vino un cuadro de asma terrible. Fíjense nada más que llegó Julieta del trabajo y me tuvo que llevar de urgencia al hospital, me encontró tirado en la sala sin poder respirar. Hacía yo cerrada Oh, totalmente, Dios. así, horrible. Y Julieta me llevó, yo no trabajaba en ese entonces no tenía yo seguro, pero Julieta me llevó porque pues ella trabajaba en el hospital, ahí en el IMSS, y me llegó ahí a urgencias y me atendieron y me sacaron de ese cuadro. Después de eso, a los días, se me empezaron a paralizar los intestinos. No iba yo al baño, estuve casi como 15 días sin ir al baño. Para los que me conocen, saben que yo voy al baño cada 5 segundos. O sea, siempre he sido así. Se me empezó a hacer así. En ese entonces yo estaba bien delgado. Entonces se me notaba mucho. Parecía yo perro de rancho. Riata con nudo, ¿verdad? Me puso muy mal y no podía yo. Y me empecé a poner de color amarillo. Por insistencia de Julieta y de mi amiga Kelly, que en ese momento todavía era mi amiga, fuimos al hospital. Hepatitis. Me hicieron los análisis y resulté con hepatitis tipo A, pero el problema no era eso. El problema es que la hepatitis, junto con lo que traía yo del estómago y el cuadro que acababa yo de tener de asma, se hizo una pelotita de enfermedad y me puse terrible. Estaba Ay, malísimo. ¿por qué te metiste? Mal. Y empecé a ayunar, hermanos, empecé a ayunar, me metí 3 días en ayuno y oración, cosa que no me gusta, pero me metí en ayuno y oración. Durante esos 3 días Dios habló a mi vida, Dios me limpió, me saqué, fue cuando cuando el Espíritu de Dios me empezó a hacer orar para ir a lo profundo, que esa es una oración muy fuerte que Dios me dio a mí para poder orar y decirle al Espíritu, ve a lo profundo y limpia desde adentro completamente a lo profundo y más profundo. Me fui en un viaje en la profundidad de mí mismo y empecé a sacar todo aquello que no era correcto, que no estaba bien. Un día fuimos a la iglesia y cuando salimos de la iglesia estábamos con Jorge Estrada, ¿verdad? Y cuando salimos de la iglesia, le digo a Julieta, Dios me sanó, vámonos al mercado, vamos a comer un cóctel. Y me decía, no, Jorge, ¿cómo crees? ¿Estás loco? Mira, tienes hepatitis, no puedes comer mariscos. Le dije, no, vamos, porque Dios me sanó, Dios me dijo que Él me había sanado y ya Dios me sanó. Fui, me comí un cóctel, me comí 2 cócteles, me tomé una coca Santo. y me fui sano a mi casa. Esa fue la primera vez que yo peleé con la muerte. Tengo otra con peleé en Coahuila con la muerte y la tercera que es la que ustedes conocen.
que ya le he platicado, fue la más fuerte. Pero a lo que voy es que cuando tú utilizas la palabra de Dios para pelear en contra del enemigo, la palabra no la puede parar el diablo. No hay forma. Es como un arma letal en contra de los principados y las potestades. La palabra Jesús se la rema, la aplicó. palabra profética, no la puede detener Satanás. No hay manera de que se la quite de encima. Cuando Así es. tú usas la palabra y peleas contra el diablo, tienes que creerla 100%. No puedes dudar, hermano. No puedes dudar al usar la palabra de Dios. Si tú vas a orar por sanidad, tienes que creer que hay una sanidad que está saliendo Así de es. tu boca, de tus manos, que hay un poder en tus palabras. No es orar por orar, es orar con autoridad, y orar con autoridad significa orar creyendo que lo que estoy orando está sucediendo en el momento. Es Así es, hermano. poderoso. Ese es el poder de la espada del Espíritu. Ese es el poder que el Señor nos ha dado sobre el enemigo. Ahora bien, aquí no termina la lista de armas espirituales que Dios nos ha dado. Lo que debemos entender de estas armas no es que una es más poderosa que la otra, sino más bien que cada una tiene una función específica. Hasta aquí lo vamos a dejar. Mañana continuamos con lo demás. Es un pedacito aquí, pero realmente hay más de armas. Vamos a hablar acerca del shofar, vamos a hablar acerca de todas las armas espirituales que están en la palabra, porque ahí están, hermanos. Y cada una de ellas es poderosa. Entonces, vamos a pararlo aquí para poder orar y poder continuar. Ya. Muy bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta o alguna pregunta referente a lo que acabamos de platicar de las armas? Habló calle para siempre. ¿O ya se durmieron todos, hermanos? No, estamos despiertos. Estamos despiertos. No se me duerman, hermanos, ¿eh? No. Bueno, pues en sí es ponerse toda la armadura, toda la armadura. Así es. No nada más escoger, bueno, lo que yo entiendo, cada parte de la armadura pues te protege una parte, ¿no? Y va dirigida a tu oración. Pero Tiene tiene su uno que Así poner es. propósito. toda la armadura, no puede uno elegir, ay, ahora me voy a poner la coraza, no, ahora voy a orar, por eso me voy a poner el yelmo. O sea, es toda la Todo tiene un armadura. propósito. Ujú. Efectivamente, nos ponemos toda la armadura para que cuando venga el día malo podamos resistir. O sea, cuando venga, tenemos que aprender a discernir los ataques del enemigo. ¿Qué tipo de ataque está haciendo el diablo en contra de nosotros? Contra nuestra fe, o está queriéndonos ensoberbecer, o está queriéndonos qué sé yo, Desanimar. ¿verdad? Cualquier tipo de ataque que el enemigo tenga, la armadura de Dios contrarresta con alguna de las armas que tenemos, se contrarresta, ¿verdad? Los ataques del enemigo. Según el ataque, es el arma que yo voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tengo que entender. Me pongo toda la armadura, pero yo tengo que utilizar, ¿verdad? El armamento correcto contra el tipo de situación que se presente en el espíritu, ¿no? Amén. Y amén. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Por ejemplo, cuando Dios dice en la palabra, adiestra mis manos para la batalla, es cuando usted se refiere de que Él nos prepara, por ejemplo, el tipo de guerra que nos avisa, ¿no? Está el ataque y Él nos está adiestrando conforme el enemigo nos está, pues sí, atacando, ¿no? O sí o no. Efectivamente, dice que él adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Eso se refiere a todo. Adiestramiento es entrenamiento, ¿verdad? El adiestramiento es entrenamiento. Por ejemplo, esto que estamos recibiendo es un adiestramiento. Estamos recibiendo la teoría, ¿verdad? Yo les estoy impartiendo la teoría de lo que en mi experiencia he obtenido
¿verdad? En las batallas que he tenido. Todas las batallas que yo he tenido, las estoy compartiendo con ustedes para que ustedes sepan cómo pelear. Todo esto es enseñanza, pero también en el medio de la batalla, dice la Biblia que Él nos prepara. Ahora, la estrategia, miren, esto es algo que muy poca gente hace, y es que a veces somos bien desordenados, hermanos, de verdad. Miren, en guerra espiritual tenemos que aprender a ser ordenaditos, ¿verdad? Porque los soldados no atacan como locos. Imagínense un grupo de soldados, cada quien yendo por su lado con su arma, ¿verdad? Pero cada quien atacando para todos lados, ¿verdad? Es como agarrar una piñata y se vendarte los ojos y dale, dale, dale. La guerra espiritual tiene que ser ordenada. Hay un capitán, hay soldados, hay estrategia, hay plan. Todo tiene que ser, miren, yo soy bastante, ¿cómo les puedo explicar? En este sentido de la guerra espiritual, ¿verdad? Yo soy de planear, hermanos. O sea, si vamos a ir a conquistar el territorio, yo ya sé lo que voy a ir a hacer allá. Yo no voy a llegar allá a ver qué diga, a ver lo que diga el Espíritu Santo. Oh, no, eso no es así. No, no, no. No, 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 que me diga el Señor, yo voy, pero que Él me diga ya. No, eso no existe. No, 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 así no pasa. No. Tiene Dios que darte el plan y la estrategia desde antes para que tú puedas estar orando. Por eso es que mucha gente llega y no es efectiva con su guerra. No, no, no. Es que vamos, el Señor nos mandó, el Señor nos mandó. Sí, sí, pues el Señor te mandó. El Señor te mandó. Y si Él te mandó, te está dando el plan, te está dando el cómo, te está dando el cuándo. Te estaba diciendo quién va a hablar, quién no va a hablar. Tú vas adelante, tú vas atrás. Tú le haces como mono y tú le haces como elefante. No sé, me explico. Pero hay un plan, hay algo que nos dirige. Por eso dice que Él adiestra nuestras manos. Él las adiestra, las prepara, nos hace listos, nos hace diestros. O sea, nos hace inteligentes. Dice la Biblia que la guerra se gana con inteligencia, ¿verdad? No aventándose a lo bruto. Y discúlpeme la palabra, pero es que a veces así le hacemos, hermanos. A veces nos aventamos a lo bruto y por eso salimos golpeados. No, no, no. Si Dios me dice que voy a ir para allá, entonces, bueno, Señor, tú me vas a mandar para allá. Bueno, dime qué voy a hacer. Dime cómo voy a hacerlo, ¿verdad? Y en qué momento lo voy a hacer. Todo lo demás es desorden. Y el desorden no se mueve el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios es un espíritu de orden, de orden. Entonces, sobre todo en guerra espiritual, tenemos que ser bien cuidadosos. Por eso le decía yo la vez pasada que usted no puede ir por la calle echándole aceite a todas las imágenes que ve, ¿verdad? Ay, ay, la Virgen, no, hermano. No, 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 es que así no es. Así no es, ¿verdad? Tiene que ser dirigido por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te prepara para hacerlo. Nunca te va a mandar al Señor a la guerra nada más así. No, no, tú vete, allá te digo qué hacer. No, así no. Yo en lo personal y en la experiencia, nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Entonces, ese versículo es bien especial, el que acabas de mencionar, Diana, porque es un versículo que nos habla acerca de la preparación. No me puedo yo meter a la guerra en ignorancia. Tengo que entender, y si yo no conozco, tengo que ir dirigido por alguien que conozca. Entonces, yo me puedo meter a la guerra sin conocer siempre y cuando delante mío vaya alguien que sí sepa lo que está haciendo. Que alguien que sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces a ese sigo, porque si yo sigo otro igual de loco que yo, nos vamos a dar de topes en la pared, el diablo nos va a dar una revolcada, ¿verdad? Y vamos a salir, a salir debiendo, vamos a salir debiendo. Amén. Amén. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, pues bueno, por el día de hoy terminamos la clase.
Vamos, Dios bendiga a los que van a ver el video ahí en el YouTube. Ojalá que esta palabra venga a bendecirles, a ayudarles y a conformarles, ¿verdad? Y seguirles edificando en este tema tan importante y tan especial como lo es la guerra espiritual, ¿verdad? Dios les bendiga, les proteja y que esta palabra sea de bendición para ustedes y para todo aquel que la escuche. Dile una vez más. Jesucristo es Rey, la muerte venció, hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, a una sola voz, canta la creación, hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego.